Ya no se confía en ti. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un me gusta y te suscribas, porque esta historia podría ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. El reloj de péndulo en el recibidor marcó 6 veces, su profunda voz de bronce resonando en la silenciosa casa en Guadalajara, Jalisco. Evelyn Grace Whittaker, de 73 años, estaba parada en la ventana de la cocina, observando cómo la luz dorada de septiembre se filtraba a través de los laureles en el jardín trasero. Sus manos curtidas, marcadas con manchas de la edad y la memoria de incontables oraciones, se aferraban al borde del fregadero de porcelana blanca. El asado del domingo ya estaba en el horno, llenando la casa con el rico aroma a romero y ajo. El agua de Jamaica helada esperaba en el refrigerador, y los bizcochos frescos se enfriaban en la encimera. La misma receta que había usado durante 50 años, la que solía hacer que su difunto esposo Samuel cerrara los ojos con pura satisfacción. La mesa del comedor estaba puesta con su mejor vajilla, las piezas que había guardado de su antigua casa cuando vendió todo para mudarse con la familia de su hija hace 5 años. Evelyn se alisó su vestido azul marino, el que tenía diminutas flores blancas que Lauren solía decir que la hacían ver presentable. Lo había planchado esa mañana mientras susurraba sus oraciones diarias, pidiéndole al Señor que bendijera esta cena dominical, que ablandara los corazones, que trajera paz a su familia. La pequeña cruz de plata en su garganta captó la luz de la cocina, un regalo de bodas de Samuel que había usado todos los días durante 48 años. En su bolsillo, sus dedos encontraron los bordes desgastados de una pequeña tarjeta de oración, una que había mantenido cerca desde que se mudó a esta casa. Echen sobre él toda su ansiedad, porque él se preocupa por ustedes, decía. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Se lo había aprendido de memoria durante esos primeros meses difíciles, cuando se dio cuenta de que la invitación de su hija a venir a vivir con nosotros no era la bendición que había pensado que sería. El sonido de las puertas de los coches cerrándose de golpe en la entrada de la casa hizo que su corazón se acelerara con esa familiar mezcla de esperanza y temor. La voz de Lauren se escuchó a través del aire de la tarde, aguda e impaciente mientras corregía a Jacob, de 10 años, sobre algo. La voz más grave de Travis siguió, discutiendo las llamadas de trabajo que necesitaba devolver incluso en domingo. Los pies de Madison, de 12 años, pisoteaban los escalones delanteros, ya absorta en lo que estaba pasando en la pantalla de su teléfono. Evelyn rápidamente se revisó en el cristal de la ventana de la cocina. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido, su lápiz labial fresco. Quería lucir como la madre y abuela que se merecían, no como la carga que a veces sentía que era cuando capturaba las miradas que se intercambiaban sobre su cabeza. La puerta principal se abrió con su familiar crujido. Travis seguía diciendo que arreglaría esa bisagra, pero 5 años después, todavía protestaba cada entrada y salida. «Mamá, ya llegamos», llamó Lauren, con ese tono particular de agotamiento que se había convertido en su configuración predeterminada cada vez que se dirigía a su madre. No había calidez en él, ni alegría al llegar a una casa que olía a cena dominical y amor familiar. Evelyn se secó las manos en su delantal y caminó hacia la sala de estar, donde su familia se estaba acomodando con el aire cansado de personas que cumplían una obligación en lugar de reunirse para la convivencia. Lauren se veía cansada, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo desordenada, su uniforme arrugado de su turno en el centro médico. Travis se aflojó la corbata e inmediatamente buscó su teléfono, su atención ya en otra parte. Los niños se desplomaron en el sofá sin reconocer la presencia de su abuela. «¿Cómo estuvo la iglesia?», preguntó Evelyn suavemente, aunque ya sabía que no habían ido. Habían dejado de asistir poco después de que ella se mudara, alegando que el domingo era su único día para desestresarse en familia. «Dormimos hasta tarde», respondió Lauren con brusquedad, sin mirar a los ojos a su madre. «Madison tuvo una pijamada anoche,
Y Jacob tuvo un torneo de fútbol ayer. Estamos cansados. Evelyn asintió, tragándose la familiar decepción. Recordó cuando Lauren tenía la edad de Madison, cómo se sentaban juntas en el primer reclinatorio de la Iglesia Bautista Monteolivo, compartiendo un himnario y susurrando oraciones. Esos días parecían otra vida, cuando su hija aún creía en el poder de la adoración dominical y las tradiciones familiares. «La cena está lista cuando quieran», dijo Evelyn suavemente. «Hice su asado favorito». «Ya no es mi favorito, mamá», suspiró Lauren. «Hemos estado tratando de comer más sano, menos carne roja». Las palabras dolieron, pero Evelyn forzó una sonrisa. Había estado preparando ese mismo asado para el cumpleaños de Lauren todos los años desde que tenía 5 años. ¿Cuándo cambiaron las preferencias de su hija? ¿Cuándo dejó de notar lo que le daba alegría a su hija? Se reunieron alrededor de la mesa del comedor en un silencio roto, solo por el raspar de los tenedores contra los platos y las notificaciones ocasionales del teléfono de Travis. Evelyn observó a su familia comer la comida que había pasado horas preparando, notando cómo nadie comentaba sobre la comida, cómo Madison seguía mirando su teléfono a pesar de que estaba boca abajo junto a su plato, cómo Jacob parecía estar en otro lugar por completo. El momento que lo cambiaría todo llegó silenciosamente, como la mayoría de los momentos que cambian la vida. El teléfono de Madison vibró contra la mesa y, sin pensar, la niña de 12 años lo agarró. «Madison, cariño», dijo Evelyn suavemente, «¿podrías guardar eso durante la cena? Sería agradable hablar en familia». Las palabras apenas salieron de su boca cuando el tenedor de Lauren chocó contra su plato con un sonido como de vidrio roto. «¿No puedes pasar una cena sin criticar cómo criamos a nuestros hijos?» La acusación golpeó a Evelyn como un golpe físico. La respiración se le cortó en la garganta mientras miraba el rostro de su hija, retorcido por una ira que parecía demasiado grande para una petición tan pequeña. «Yo solo estaba», comenzó Evelyn, su voz apenas un susurro. «¿Solo qué? ¿Solo juzgando? ¿Solo entrometiéndote?» La voz de Lauren se elevó con cada palabra, 5 años de resentimiento reprimido finalmente encontrando su objetivo. «Te excedes constantemente, mamá. Chismeas sobre nuestras decisiones con cualquiera que te escuche. Actúas como si supieras más que todo sobre todo». Evelyn sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿De dónde venía esto? ¿Cuándo había chismeado? ¿Cuándo había afirmado saber más? «Ya no se confía en ti», continuó Lauren, sus palabras cayendo como martillazos. «Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, se convierte en una especie de juicio tuyo. Ni siquiera podemos vivir en nuestra propia casa sin sentir que nos están calificando por nuestras decisiones». Travis asintió en silencio, su acuerdo cortando más profundamente que cualquier palabra. Jacob miró fijamente su plato, su joven rostro enrojecido por la vergüenza. Madison aún no había levantado la vista de su teléfono. Evelyn agarró el borde de la mesa, sus nudillos blancos contra la madera oscura. La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado enrarecido. 5 años de andar con pies de plomo, de morderse la lengua, de tratar de hacerse más pequeña, más silenciosa y menos molesta, habían conducido a este momento. «Lo dejé todo para venir aquí», susurró con la voz quebrada. «Dejé mi casa, mi iglesia, mis amigos. Pensé que me necesitabas. Nunca pedimos eso», espetó Lauren, con la voz fría como la lluvia invernal. «Tú te invitaste y luego actuaste como una mártir cuando las cosas no eran exactamente como querías. No eres ninguna víctima, mamá. Tú tomaste tus decisiones». El golpe final llegó rápido y sin piedad. «Eres una carga». La palabra flotaba en el aire como gas venenoso, filtrándose en cada rincón de la habitación, en cada recuerdo de risas compartidas, de cuentos susurrados antes de dormir y mañanas de Navidad llenas de alegría. Una carga, no una madre, no una abuela, no una mujer que había sacrificado su propia comodidad para ayudar a criar a sus hijos y mantener su hogar. Una carga. Evelyn se puso de pie lentamente, con las piernas temblándole. La habitación se balanceó y por un momento pensó que podría desmayarse, pero sus manos encontraron el respaldo de su silla
y se estabilizó con la misma fuerza silenciosa que la había sostenido durante la muerte de Samuel, durante la soledad de la viudez, durante la decisión de vender la casa donde había criado a sus hijos. Con permiso, logró decir, con la voz notablemente firme a pesar del terremoto en su pecho. Caminó hacia su habitación, el pequeño espacio en la parte trasera de la casa que habían convertido para ella, con su única ventana que daba a la cerca del vecino y su estrecha cama que había reemplazado el colchón tamaño king que había compartido con Samuel durante décadas. Lo llamaban el rincón de la abuela, como si fuera un mueble para guardar cuando no se necesitaba. Evelyn cerró la puerta y se sentó en el borde de su cama, con las manos temblando mientras buscaba la cruz de plata en su garganta. El metal estaba tibio por el calor de su cuerpo, un pequeño consuelo en la inmensa frialdad que se había instalado en su pecho. Lloró en silencio, sus lágrimas cayendo sobre el edredón de anillos de boda que su madre había hecho hace 60 años. Fuera de su ventana, la luz de la tarde se desvanecía en un crepúsculo púrpura, y en algún lugar de la casa podía oír la televisión encendiéndose, la vida normal reanudándose como si nada hubiera pasado, como si no le hubieran dicho que su amor era una carga, como si 50 años de maternidad se hubieran reducido a nada más que una interferencia no deseada. Evelyn abrió el cajón de su mesita de noche y sacó su Biblia desgastada, con las páginas suaves por décadas de lectura. Buscó el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Pero incluso mientras leía las palabras familiares, una pregunta terrible resonaba en la oscuridad de su corazón. ¿Había fallado como madre? ¿Su amor se había vuelto de alguna manera venenoso? ¿Era esta la forma en que Dios le mostraba que realmente era lo que Lauren afirmaba? ¿Una carga que nadie quería llevar? Fuera de su puerta, la vida continuó sin ella, y Evelyn Grace Whittaker se sentó sola en su rincón, sosteniendo su Biblia y preguntándose si el amor realmente podía estar mal cuando venía de un corazón sincero. Esa noche, el sueño eludió a Evelyn como un pájaro que se niega a ser atrapado. Se acostó en la estrecha cama, mirando al techo mientras los recuerdos inundaban su mente como las páginas de un álbum de fotos que no podía cerrar. Recordó a Lauren con 6 años, ardiendo en fiebre por la neumonía, cómo Evelyn se había sentado junto a su cama durante 3 días y 3 noches, colocándole paños fríos en la frente y susurrándole oraciones hasta que la fiebre cedió. Recordó haberle sostenido el cabello a su hija durante las náuseas matutinas en ambos embarazos, cocinando comidas y limpiando la casa mientras Lauren se recuperaba de los difíciles partos. Cuando Samuel murió hace 4 años, fue Lauren quien llamó, sollozando por teléfono. «Mamá, no puedo hacer esto sin papá. Te necesito aquí. Los niños necesitan a su abuela. Por favor, tenemos suficiente espacio. Ven a vivir con nosotros». Evelyn había vendido la casa donde había vivido durante 35 años. La casa donde Lauren había dado sus primeros pasos, donde las mañanas de Navidad se habían llenado de risas y papel de regalo, donde Samuel le había propuesto matrimonio en el columpio del porche delantero, bajo el árbol de magnolia. Lo había vendido todo. El juego de comedor antiguo que le había dejado su abuela, la vitrina llena de regalos de boda, la mecedora donde había amamantado a Lauren, y luego mecido a sus nietos para dormir. Solo había conservado lo que cabía en una habitación. Y aún así, Lauren se había quejado del desorden. «Mamá, no necesitas todas estas cosas viejas», había dicho Lauren, mirando el baúl de cedro lleno de edredones familiares y álbumes de fotos. «Estamos tratando de mantener las cosas minimalistas aquí». Así que Evelyn había empacado la mayor parte de su vida en un depósito, pagando $60 al mes de su pequeño cheque de seguro social para mantener los restos de 40 años de matrimonio en un edificio de concreto en las afueros de la ciudad. Recordó la primera Navidad en su casa, cómo se había ofrecido a cocinar el festín tradicional que había preparado durante décadas. «Eso es demasiado trabajo para ti, mamá», había dicho Lauren con falsa preocupación. «Travis y yo pedimos todo del supermercado. Será más fácil». ¿Más fácil para quién? Evelyn había querido preguntar,
pero se mordió la lengua y ayudó a servir jamón comprado en la tienda y puré de papas instantáneo mientras su corazón dolía por los olores de la cocina de su juventud, el aderezo de pan de maíz, la salsa de arándanos frescos y los pasteles enfriándose en el alféizar de la ventana. Todas las noches, Evelyn se arrodillaba junto a su cama y oraba. Oraba por el estrés de Lauren en el trabajo, por las largas horas de Travis, por las dificultades de Jacob con la lectura, por la creciente distancia de Madison de la familia. Oraba por la paciencia en su propia situación, por la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, por la fuerza para amar sin ser una carga. Pero a veces, en las oscuras horas antes del amanecer, se encontraba susurrando diferentes oraciones. Señor, ¿la malcrié demasiado? ¿No le enseñé amabilidad? ¿Por qué mi amor se siente como un peso para ella? La verdad era que Evelyn había estado caminando sobre cáscaras de huevo durante 5 años, tratando de hacerse invisible mientras aún era útil. Lavaba la ropa sin que se lo pidieran, la doblaba y la guardaba en cajones que no eran suyos. Cocinaba las comidas y limpiaba después, agradecida cuando alguien mencionaba la comida y devastada cuando comían en silencio. Había aprendido a pedir permiso para todo. ¿Podía regar las plantas del porche? ¿Podía hornear galletas para la clase de Jacob? ¿Podía llevar a Madison de compras para la ropa de la escuela? Cada solicitud era recibida con suspiros y la paciente cansada reservada para los niños difíciles. «Mamá, no necesitamos que hagas todo por nosotros», decía Lauren. «Somos adultos capaces». Pero cuando Evelyn dejó de lavar la ropa, se amontonó hasta que Lauren estalló por no tener uniformes limpios para el trabajo. Cuando dejó de cocinar, los recipientes para llevar llenaron la basura de la cocina, y Travis se quejó del presupuesto del supermercado. Cuando dejó al limpiar, el polvo se acumulaba en las esquinas, y Madison preguntaba por qué la abuela se había vuelto floja. No había forma de ganar, ningún camino que condujera al agradecimiento en lugar de la crítica. Los recuerdos que más dolían eran los momentos silenciosos de rechazo, como cuando Jacob fue a su habitación una noche, queriendo escuchar historias sobre su abuelo. Evelyn estaba en medio de contarle sobre los días de Samuel como joven carpintero cuando Lauren apareció en la puerta. «Jacob, no molestes a la abuela. Necesita descansar. Y tú tienes tarea que terminar». El niño se fue de inmediato, y Evelyn nunca pudo terminar la historia de cómo su abuelo había construido una casa en el árbol con sus propias manos, cómo había tallado las iniciales de Jacob en el tronco, a pesar de que Jacob solo era un bebé en ese entonces, o la vez que Madison preguntó por los viejos álbumes de fotos, queriendo ver fotos de su madre cuando era niña. Evelyn sacó un álbum, lleno de fotos escolares, fiestas de cumpleaños y vacaciones familiares a las montañas de su hija. «¡Ay, Dios mío! Mamá se ve tan diferente», se rió Madison, señalando una foto de Lauren a su edad, sin sus 2 dientes frontales y sonriendo salvajemente a la cámara. Pero cuando Lauren las vio mirando las fotos, su expresión se ensombreció. «Madison, guarda eso. Esas fotos son historia antigua». «Pero quiero ver», comenzó Madison. «Ya dije que las guardaras. Abuela, ¿puedes guardar tus cosas en tu habitación, por favor? Los niños no necesitan estar revisando fotos viejas todo el tiempo». Evelyn cerró silenciosamente el álbum y lo devolvió al cajón de su cómoda, donde había permanecido desde entonces. Esa noche, lloró en su almohada por las historias que nunca serían contadas. La historia familiar que estaba siendo enterrada porque le recordaba a Lauren un pasado que parecía ansiosa por olvidar. La carga económica pesaba mucho en la mente de Evelyn mientras permanecía despierta esa noche de domingo. Le pagaba a Lauren $300 al mes por habitación y comida, dinero que provenía de sus modestos ingresos del Seguro Social y la pequeña pensión de los 30 años de Samuel en el aserradero. No era mucho, pero era todo lo que tenía. También compraba sus propios alimentos, pagaba sus propios medicamentos y contribuía a los gastos del hogar sin que se lo pidieran. Cuando el calentador de agua se descompuso el invierno pasado, había ofrecido los $800 para ayudar a reemplazarlo. Cuando Madison necesitaba una computadora portátil nueva para la escuela, Evelyn había entregado silenciosamente $500.
Cuando Jacob quiso unirse al equipo de fútbol que viaja, cubrió las cuotas de inscripción y los gastos del torneo. Nunca había pedido nada a cambio. Nunca mencionó estas contribuciones cuando Lauren se quejaba de que el dinero escaseaba. Simplemente había dado porque eso es lo que hacen las madres. Dan hasta que no queda nada por dar, y luego encuentran la manera de dar más. Pero Lauren tenía lagunas de memoria cuando se trataba de la generosidad de su madre. «Nunca te pedimos que pagaras nada», decía cuando Evelyn mencionaba suavemente sus contribuciones financieras. «Esa fue tu elección, como si el amor fuera una elección que pudiera encenderse y apagarse como una llave, como si el deseo de una madre de ayudar a sus hijos en dificultades fuera una especie de defecto de carácter en lugar de un instinto natural». Evelyn pensó en el testamento que había actualizado cuando se mudó con ellos, cómo había nombrado a Lauren como albacea y principal beneficiaria de todo lo que poseía. No era mucho. Algunos ahorros, una pequeña póliza de seguro de vida, la parcela junto a Samuel en el Panteón del Roble, pero representaba todo lo que tenía que dejar atrás, su último regalo a la hija que cada vez más la veía como nada más que una carga. La ironía no se le escapaba. Había renunciado a su independencia, a su hogar, a su comunidad y a su dignidad para ayudar a criar a sus nietos y mantener a la familia de su hija. Y a cambio, le habían dicho que era una carga en la que no se podía confiar. Cuando el reloj de péndulo marcó la medianoche, Evelyn susurró en la oscuridad: «Señor, ya no entiendo tu plan. Traté de amarlos como tú nos amas, incondicionalmente, sacrificialmente, pero tal vez los amé mal, tal vez di demasiado y pedí muy poco a cambio». Pensó en Samuel, en cómo habría manejado esta situación. Había sido un hombre de pocas palabras, pero de infinita sabiduría. El tipo de esposo que sabía cuándo hablar y cuándo simplemente abrazarla mientras ella lloraba. Habría dicho: «Ivy, el amor no está mal solo porque no es bien recibido. A veces, el problema no es con el que da, sino con el que recibe». Pero Samuel se había ido, y Evelyn estaba sola en una casa donde su amor se había convertido en un inconveniente, donde su presencia era tolerada en lugar de celebrada, donde 50 años de maternidad se habían reducido a una sola palabra devastadora: carga. Fuera de su ventana, la noche se extendía interminablemente hacia el amanecer, y Evelyn Grace Whittaker rezó para tener la fuerza de enfrentar otro día en una familia que ya no parecía tener espacio para su corazón. Lo peor no era la crítica ni la falta de agradecimiento. Lo peor era la creciente certeza de que tal vez tenían razón. Tal vez se había convertido exactamente en lo que decían, una carga que nadie quería llevar, una madre cuyo amor se había agriado en algo tóxico e indeseable. Y si eso fuera cierto, ¿qué se suponía que debía hacer con todo este amor que no tenía a dónde ir? Las semanas posteriores a esa devastadora cena del domingo pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Evelyn se movía por la casa como un fantasma, hablando solo cuando le hablaban, pidiendo permiso para cosas por las que nunca había tenido que pedir permiso antes. La acusación de que no se podía confiar en ella resonaba en cada interacción, haciéndola dudar de cada palabra antes de que saliera de su boca. Su cumpleaños número 74 llegó y se fue sin reconocimiento. Se despertó esa mañana del martes con la esperanza, solo con la esperanza, de que alguien pudiera recordar. Se preparó una taza de café y se sentó a la mesa de la cocina, observando cómo el amanecer pintaba el patio trasero con tonos dorados y ámbar. Samuel solía sorprenderla con el desayuno en la cama en su cumpleaños, generalmente tostadas quemadas y café demasiado fuerte que ella había declarado perfecto cada año. La familia se apresuró a realizar su rutina matutina a su alrededor como si ella no estuviera allí. Lauren agarró una barra de proteínas y su termo. Travis revisó los correos electrónicos en su teléfono mientras comía cereal directamente de la caja. Madison se quejó de un examen para el que no había estudiado. Jacob no podía encontrar sus tachones. Ninguno de ellos se detuvo a desearle feliz cumpleaños. Esa noche, Evelyn llamó a su antigua vecina de la calle Maple, Betty Jean, con la esperanza de una voz familiar que pudiera recordar qué día era. «Feliz cumpleaños, cariño». La cálida voz de Betty Jean
crujió por teléfono. ¿Cómo lo estás celebrando? ¿Lauren planeó algo especial? Evelyn forzó brillo en su voz. Oh, ya sabes cómo es. Celebración tranquila, cena familiar. La mentira sabía amarga en su boca. Bueno, te mereces que te consientan. 74 años de gracia y entrega. Apuesto a que esos nietos están, qué afortunados son de tenerte ahí con ellos todos los días. Si tan solo ella supiera, pensó Evelyn. Pero no podía llevarla a atormentar a Betty Jean con la verdad. Sí, susurró. Muy afortunados. Después de colgar, Evelyn se sentó en su habitación y abrió la tarjeta que había comprado para sí misma, una simple con flores en el frente. Adentro, escribió: «Feliz cumpleaños, Evelyn. Eres amada por Dios, incluso cuando no lo sientes. Con cariño, tú misma». Metió la tarjeta en su Biblia y lloró en silencio en su almohada. 3 días después, la gripe estomacal la atacó con fuerza. Se despertó sintiéndose mareada y débil, apenas capaz de retener agua. Por la tarde, ardía en fiebre, con la cabeza palpitante y el cuerpo adolorido de maneras que le recordaban que ya no era joven. Logró enviar un mensaje de texto a Lauren. «No me siento bien. Podría ser la gripe». La respuesta llegó 2 horas después. «Lo siento. Hay sopa en la despensa. Intenta mantenerte hidratada. Ningún ofrecimiento para tomarle la temperatura. Ninguna sugerencia de ver a un médico. Ninguna comprobación de cómo se encontraba durante el día». Durante 3 días, Evelyn yació en su pequeña habitación, demasiado débil para cocinar, sobreviviendo con galletas y agua tibia del grifo del baño. Podía oír la vida de la familia continuar a su alrededor, discusiones sobre tareas, preparativos de comidas, discusiones sobre las tareas domésticas. Pero nada de eso incluía la comprobación de la abuela enferma en el pasillo. El domingo por la mañana, se obligó a vestirse para ir a la iglesia, algo que finalmente se le había permitido hacer después de meses de peticiones amables. La Iglesia Bautista Monte Olivo era su hogar espiritual, el lugar donde había sido bautizada a los 12 y casada a los 25, donde había dedicado a Lauren como bebé y despedido a Samuel hace 4 años. Llegó temprano, como era su costumbre, y se sentó en el tercer reclinatorio desde el frente, el mismo lugar que había ocupado durante 50 años. A su alrededor, rostros familiares sonreían y asentían, pero las conversaciones se sentían distantes, educadas en lugar de cálidas. «¿Cómo estás, Evelyn?», preguntó la señora Patterson, la esposa del organista. «Oh, bien, bien», respondió Evelyn automáticamente, manteniéndome ocupada con los nietos. «Eso es maravilloso. Debe ser una gran bendición estar tan involucrada en sus vidas». «Una bendición». Evelyn asintió y sonrió, pero por dentro, su corazón dolía con la ironía. Si tan solo la señora Patterson supiera lo involucrada que realmente estaba, cocinando comidas que no eran apreciadas, lavando ropa que se esperaba en lugar de reconocerse, viviendo en una casa donde su presencia era tolerada en lugar de celebrada. Después del servicio, escuchó a 2 mujeres hablando cerca del salón de convivencia. «¿Viste a la pobre Evelyn?», susurró una. «Se ve tan delgada y cansada. Me pregunto si vivir con su hija está funcionando». «Bueno», respondió la otra, bajando la voz, «mi hermana vive cerca de ellos y dice que parece una situación difícil. La hija trabaja todo el tiempo, el yerno nunca está cerca y esos niños no tienen respeto. Evelyn probablemente tiene mucho trabajo». Evelyn se apartó rápidamente, sintiendo calor en las mejillas. Incluso aquí, en la casa de Dios, era objeto de lástima y especulación. Era la mujer mayor cuya vida familiar no era del todo correcta, cuyos sacrificios eran visibles para los extraños pero invisibles para las personas a las que había dado todo para servir. El punto de quiebre llegó a la semana siguiente, cuando descubrió una conversación que nunca estaba destinada a oír. Estaba doblando ropa en el cuarto de lavado, una tarea semanal que había asumido sin que se lo pidieran, cuando la voz de Travis llegó a través de la delgada pared que separaba el cuarto de lavado de su oficina en casa. Estaba en una llamada telefónica,
con la voz más baja de lo habitual, pero aún audible a través de la pared compartida. Lo sé, decía. Vuelve loca a Lauren, constantemente vigilando, constantemente juzgando. Ni siquiera podemos disciplinar a nuestros propios hijos sin que ella nos ponga mala cara. Las manos de Evelyn se detuvieron en la toalla que estaba doblando. El caso es, continuó Travis, ella nos paga $300 al mes, además de que cubre muchos gastos del hogar y cuidado de niños gratis siempre que lo necesitamos. No es como si pudiéramos permitirnos perder esos ingresos en este momento, especialmente con Madison comenzando la preparatoria el próximo año. Una larga pausa, luego, sí, sé que suena duro, pero básicamente estamos dirigiendo un negocio aquí. Habitación y comida por servicios prestados. Mientras se mantenga callada y no interfiera demasiado, funciona financieramente. Las rodillas de Evelyn cedieron. Se agarró al borde de la lavadora, con la visión borrosa por las lágrimas que no podía controlar. No era una madre y abuela amada viviendo con su familia. Era una inquilina, una fuente de ingresos. Un acuerdo comercial que se toleraba siempre que los beneficios financieros superaran los inconvenientes personales. La canasta de ropa se cayó de sus manos, enviando ropa recién doblada rodando por el suelo. El sonido debió haber llegado a través de la pared, porque la voz de Travis se detuvo abruptamente, seguido del sonido de la puerta de su oficina cerrándose con un chasquido seco. Evelyn se arrodilló en el suelo del cuarto de lavado, rodeada de toallas y sábanas esparcidas, y lloró con una pena tan profunda que sintió que se estaba ahogando. Cada amabilidad que había pensado que era amor familiar se reveló como una necesidad económica. Cada momento en que se había sentido agradecida por su inclusión fue expuesto como su propio autoengaño desesperado. Les estaba pagando para que toleraran su presencia en sus vidas. Esa noche, se sentó en el borde de su cama con su Biblia abierta en Job 19:19. Todos mis amigos íntimos me detestan. Los que amo se han vuelto contra mí. Pero Job había sido restaurado. Se recordó a sí misma. Job había visto la fidelidad de Dios al final. ¿Dónde estaba su restauración? ¿Dónde estaba la evidencia de que Dios todavía la veía? Todavía se preocupaba por su corazón roto. Por primera vez desde la muerte de Samuel, Evelyn se permitió susurrar la pregunta que había estado creciendo en la oscuridad de su corazón. Señor, ¿estoy siendo probada? ¿O tú también te has olvidado de mí? El silencio que siguió se sintió infinito y frío. A la mañana siguiente, mientras Lauren se apresuraba a preparar a los niños para la escuela, Evelyn se paró frente al espejo del baño y se miró fijamente. Su cabello plateado estaba impecable, su ropa planchada, su postura aún recta a pesar de 74 años de llevar las cargas de otras personas. Pero sus ojos se veían hundidos, derrotados de una manera que la asustaba. ¿Cuándo se había convertido en esta mujer invisible? ¿Cuándo su voz se había vuelto tan pequeña que incluso ella apenas podía oírla? ¿Cuándo había dejado de creer que merecía algo mejor que ser una inconveniencia pagada en la vida de su propia hija? Tocó la cruz de plata en su garganta y susurró: Jesús, sé que tú también fuiste despreciado y rechazado. Sé que entiendes lo que se siente cuando las personas que amas te ven como una carga. Ayúdame a encontrar el camino de regreso a mí misma. Ayúdame a recordar quién soy a tus ojos, porque lo estoy olvidando a los suyos. Fuera de la puerta del baño, podía oír a Lauren gritando a Madison por la tarea perdida y a Travis quejándose por los retrasos en el tráfico. El caos familiar normal que no la incluía a ella. Problemas que no le permitían ayudar a resolver. Dramas diarios donde su presencia era meramente un ruido de fondo tolerado. Evelyn Grace Whittaker se miró en el espejo una vez más, y por primera vez en 5 años, no le gustó lo que vio. No por su edad o sus circunstancias, sino porque en algún momento del camino había permitido que las opiniones de otras personas se convirtieran en su verdad. Se había permitido creer que era una carga en lugar de una bendición, y eso, se dio cuenta con creciente claridad, iba a tener que cambiar, incluso si aún no sabía cómo. La confrontación llegó en una lluviosa tarde de jueves a finales de octubre,
cuando el aire otoñal transportaba el aroma de las hojas que se marchitaban y la promesa de la llegada del invierno. Evelyn había pasado el día luchando con una decisión que se sentía a la vez aterradora e inevitable. La conversación que había escuchado con Travis se había estado reproduciendo en su mente durante semanas, cada repetición agregando peso a la creciente certeza de que algo fundamental tenía que cambiar. Había estado limpiando el cajón de su cómoda cuando sus dedos encontraron la carpeta manila metida debajo de sus suéteres de invierno. La carpeta que contenía todos sus documentos importantes, su testamento, sus papeles de seguro, la escritura de la parcela junto a Samuel, la pequeña cuenta de ahorros que representaba 40 años de cuidadosa presupuestación y la venta de todo lo que había poseído, todo designado para Lauren. Todo dado con amor a una hija que la veía como nada más que un acuerdo financiero. Esa noche, cuando la familia se reunió para cenar alrededor de la mesa de la cocina, Evelyn se aclaró suavemente la garganta. Necesito hablar con todos ustedes sobre algo importante. Lauren levantó la vista de su teléfono con irritación. Mamá, ¿puede esperar? Tengo que revisar estos expedientes de pacientes esta noche. Y Travis tiene llamadas de conferencia hasta las 9. No, dijo Evelyn en voz baja, sorprendida por la firmeza de su propia voz. No puede esperar. Algo en su tono debió haber surtido efecto, porque Travis dejó su tenedor y Madison en realidad levantó la vista de la pantalla de su teléfono, que siempre estaba presente. Jacob siguió comiendo, pero sus ojos se movieron nerviosamente entre los adultos. He estado pensando en nuestra situación de convivencia, comenzó Evelyn, con las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo para ocultar su temblor. Y me he dado cuenta de que esta situación no nos está funcionando a ninguno de nosotros. La expresión de Lauren cambió de inmediato a defensiva. ¿Qué quieres decir? ¿Qué situación? Me refiero al hecho de que te estoy pagando para que toleres mi presencia en tu casa, dijo Evelyn, con la voz más fuerte con cada palabra. Escuché tu conversación con Travis la semana pasada, sobre cómo soy básicamente un acuerdo comercial, habitación y comida por servicios prestados. Creo que fueron tus palabras. Travis tuvo la decencia de parecer avergonzado, pero el rostro de Lauren se ruborizó de ira en lugar de vergüenza. ¿Estabas escuchando a escondidas una conversación privada? Estaba doblando tu ropa en el cuarto de lavado, respondió Evelyn. Tu conversación privada resultó ser lo suficientemente ruidosa como para escucharla a través de la pared. Eso no es... Esa conversación fue sacada de contexto, balbuceó Lauren. Travis solo Estábamos discutiendo. Estaban discutiendo sobre cómo mi presencia te vuelve loca. Pero el dinero que contribuyo hace que valga la pena tolerarme, interrumpió Evelyn, sintiendo una fuerza que no había experimentado en años. Estaban hablando de mí como si fuera una inquilina difícil en lugar de tu madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Madison pareció genuinamente sorprendida, su joven rostro reflejando confusión sobre esta visión de las realidades adultas que nunca había considerado. Jacob había dejado de comer por completo, con los ojos muy abiertos por el miedo que sienten los niños cuando el mundo adulto comienza a agrietarse a su alrededor. Eso no es justo, dijo finalmente Lauren, pero su voz carecía de convicción. Nunca te pedimos que vinieras aquí. Nunca te pedimos que renunciaras a tu casa. Tomaste esa decisión por tu cuenta. Me llamaste cuando papá murió, dijo Evelyn, con la voz comenzando a temblar por la emoción reprimida. Me llamaste llorando, diciendo que no podías hacerlo sin él, diciendo que los niños necesitaban a su abuela, rogándome que fuera a vivir contigo. ¿Fueron mentiras? Estaba de duelo, replicó Lauren. No estaba pensando con claridad. Estaba asustada y triste, y pensé que tenerte aquí ayudaría. Pero han pasado 5 años, mamá. 5 años de andar con pies de plomo, de sentirme juzgada en mi propia casa, de tener cada decisión de crianza cuestionada. ¿Cuándo he cuestionado tu crianza?, preguntó Evelyn, genuinamente desconcertada. Cada vez que le pides a Madison que guarde su teléfono, cada vez que intentas leerle historias de la Biblia a Jacob, cada vez que pones esas pequeñas caras cuando pedimos comida para llevar en lugar de cocinar, cada vez que suspiras cuando no vamos a la iglesia.
Las acusaciones golpearon a Evelyn como piedras lanzadas con precisión. Buscó en su memoria, tratando de recordar las expresiones faciales que Lauren describía, los suspiros que aparentemente habían sido catalogados como juicios. ¿Realmente había sido tan obvia en su decepción? ¿Sus esfuerzos por mantener las tradiciones familiares habían sido recibidos como crítica en lugar de amor? Estaba tratando de ayudar, susurró Evelyn. Estaba tratando de ser útil. Pero no necesitábamos tu tipo de ayuda, dijo Lauren. Y las palabras cayeron como golpes físicos. Necesitábamos que confiaras en nosotros para ser los padres. Necesitábamos que nos dejaras vivir nuestras vidas sin comentarios constantes de alguien que crió hijos hace 50 años. Travis finalmente intervino, con la voz cuidadosa y mesurada. Evelyn, apreciamos todo lo que has hecho. De verdad. Pero Lauren tiene razón. A veces, sientes que estás tratando de vivir a través de nosotros en lugar de vivir tu propia vida. Como si hubieras renunciado a tu independencia y ahora esperaras que nosotros compensáramos lo que perdiste. La observación fue profunda porque contenía un grano de verdad que Evelyn había estado evitando. ¿Había estado tratando de recrear sus años de juventud a través de sus nietos? Su soledad después de la muerte de Samuel la había hecho aferrarse demasiado a una familia que necesitaba espacio para crecer. Entonces, ¿qué están diciendo?, preguntó Evelyn, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Estamos diciendo que tal vez es hora de que pienses en otros arreglos de vivienda, dijo Lauren, con la voz cada vez más firme con cada palabra. Hay buenas comunidades para la tercera edad en la ciudad. Lugares donde podrías hacer amigos de tu edad, donde podrías tener actividades e independencia. Comunidades para la tercera edad. El eufemismo para los almacenes donde las familias guardaban a los parientes mayores con los que ya no querían lidiar. Evelyn había visitado suficientes de ellos después de la muerte de Samuel para saber lo que Lauren realmente estaba sugiriendo. El exilio disfrazado de independencia. «¿Quieres que me vaya?», dijo Evelyn, la declaración colgando en el aire como humo de un puente quemado. «Queremos que seas feliz», dijo Travis, pero su alivio era visible. «Y queremos que nuestra familia tenga espacio para ser nosotros mismos, sin sentir que estamos siendo constantemente evaluados». Madison de repente rompió en llanto, su corazón de 12 años finalmente procesando lo que estaba sucediendo. ¿Van a hacer que la abuela se vaya? ¿A dónde irá? Cariño, no es hacer que se vaya, dijo Lauren rápidamente, extendiendo la mano para tomar la mano de su hija. Es ayudarla a encontrar un lugar donde sea más feliz, donde pueda tener su propio espacio y sus propios amigos. Pero me gusta que la abuela esté aquí, dijo Jacob en voz baja, hablando por primera vez desde que comenzó la conversación. Hace galletas ricas y me ayuda con matemáticas. Las protestas de los niños parecieron fortalecer la determinación de Lauren en lugar de debilitarla. Niños, esta es una decisión de adultos. Todavía verán a la abuela todo el tiempo. Simplemente vivirá en otro lugar. Evelyn miró alrededor de la mesa a estas 4 personas a las que había amado con todo su corazón, y por primera vez en 5 años los vio con claridad. Lauren, exhausta y a la defensiva, creyendo genuinamente que la presencia de su madre era tóxica para la felicidad de su familia. Travis, incómodo pero comprensivo con la decisión de su esposa. Madison, confundida y dolida por las complejidades adultas que no podía entender. Jacob, el único que parecía genuinamente triste por perder la presencia diaria de su abuela. ¿Saben qué?, dijo Evelyn, levantándose lentamente de su silla. Tienen razón. Las palabras sorprendieron a todos, incluso a ella misma. ¿Yo tengo razón?, preguntó Lauren con la sospecha reemplazando a la defensiva. Tienen razón en que este arreglo no está funcionando, continuó Evelyn, sintiendo la claridad inundarla como agua fresca. Tienen razón en que necesito pensar en otros arreglos de vivienda, pero no por las razones que ustedes piensan. Miró directamente a Lauren, luego a Travis. Necesito irme porque he olvidado quién soy en esta casa. He pasado 5 años tratando de hacerme lo suficientemente pequeña para encajar en sus vidas, y al hacerlo, me he perdido por completo. Mamá, comenzó Lauren, pero Evelyn levantó la mano. Déjenme terminar.
Vine aquí pensando que estaba ayudando a la familia. Pensé que estaba brindando amor y apoyo en tiempos difíciles. Pero ahora me doy cuenta de que también estaba huyendo. Del dolor, de la soledad, del arduo trabajo de construir una nueva vida después de la muerte de su padre. Hizo una pausa, sintiendo que las palabras se formaban y que nunca había pronunciado en voz alta antes. Y tal vez, solo tal vez, esperaba que ustedes llenaran un vacío en mi corazón que solo Dios debería llenar. Tal vez les estaba pidiendo que fueran algo que nunca estaban destinados a ser. La cocina se quedó en silencio, excepto por el sonido de la lluvia contra las ventanas y los suaves sollozos de Madison. Pero esto es lo que necesito que entiendan, continuó Evelyn, con la voz más fuerte. El amor de una madre nunca es una carga, incluso cuando es inconveniente. El hecho de que vean mi cuidado como una crítica dice más sobre sus propias inseguridades que sobre mis intenciones. El rostro de Lauren se enrojeció. No puedes voltear esto en mi contra. No puedes hacerte la víctima aquí. No estoy tratando de ser una víctima, respondió Evelyn con calma. Estoy tratando de ser honesta, sobre mis errores y sobre los suyos, sobre las formas en que ambos nos hemos fallado mutuamente durante estos últimos 5 años. Miró a sus nietos, con sus jóvenes rostros reflejando confusión y tristeza que le rompieron el corazón. ¿Jesús perdonaría esto también?, se preguntó en silencio. ¿Debería perdonar una y otra vez, incluso cuando eso signifique perderme en el proceso? Empezaré a buscar un lugar mañana, anunció Evelyn, con la decisión cristalizándose mientras hablaba. Pero quiero que entiendan algo. No me voy porque tengan razón sobre que soy una carga. Me voy porque merezco algo mejor que ser tolerada por conveniencia financiera. Las palabras flotaron en el aire como un desafío, atreviéndose a cualquiera a negar la verdad de lo que Travis había dicho en esa llamada telefónica. Y me voy porque estos niños merecen una abuela que conozca su propio valor, no una que mendigue migajas de afecto de personas que deberían amarla incondicionalmente. Mientras Evelyn caminaba hacia su habitación esa noche, podía oír susurros acalorados desde la cocina. Lauren y Travis discutiendo el control de daños, Madison llorando por los cambios que no entendía, Jacob haciendo preguntas que nadie parecía capaz de responder. Pero por primera vez en 5 años, Evelyn sintió algo que casi había olvidado, la tranquila dignidad de una mujer que sabía exactamente quién era, y se negaba a disculparse por ocupar un espacio en el mundo, incluso si ese espacio ya no podía estar en la casa de su hija. A la mañana siguiente, amaneció gris y frío, con la escarcha de noviembre pintando las ventanas con delicados diseños que le recordaron a Evelyn los visillos que solía hacer su madre. Se despertó antes del amanecer, como se había convertido en su costumbre, y se arrodilló junto a su estrecha cama para las oraciones de la mañana. Pero hoy, en lugar de sus súplicas habituales por la armonía familiar y la paciencia con las circunstancias difíciles, se encontró rezando por algo completamente diferente. Señor, susurró en la oscuridad anterior al amanecer, muéstrame quién se supone que soy cuando no estoy tratando de ser lo que todos los demás necesitan que sea. Ayúdame a encontrar el camino de regreso a la mujer que creaste, no a la mujer que he estado fingiendo ser para mantener la paz. Se vistió cuidadosamente con su vestido azul marino con las pequeñas flores blancas, el que Lauren solía elogiar, pero ahora criticaba por ser demasiado formal para todos los días. Hoy, lo eligió deliberadamente, como una armadura para la batalla que estaba a punto de librar por su propia alma. La casa aún estaba en silencio cuando entró sigilosamente en la cocina y se preparó una taza de café. Se sentó a la mesa donde tantas comidas silenciosas habían sido soportadas, donde tantas palabras cuidadosas habían sido sopesadas y medidas, y abrió su desgastada Biblia en Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como en Cristo Dios los perdonó a ustedes. Perdón, la palabra que había definido gran parte de su vida, a veces de manera hermosa y a veces de maneras que casi habían destruido su espíritu. Había perdonado la ocasional falta de consideración de Samuel, la distancia emocional de sus padres, el egoísmo de su hermana y, más recientemente, 5 años de sutil crueldad de la hija que había criado con amor incondicional.
Pero, ¿qué pasaría si el perdón no significara aceptar un maltrato interminable? ¿Qué pasaría si el verdadero perdón realmente requiriera que dejara de permitir el mal comportamiento al negarse a ser su víctima? La revelación la golpeó como la luz del sol de la mañana rompiendo las nubes de tormenta. Podía perdonar a Lauren sin permitir que Lauren continuara haciéndola daño. Podía amar a su familia sin sacrificar su propia dignidad en el altar de su conveniencia. A las 8 de la mañana, mientras Lauren todavía se preparaba para el trabajo y Travis ya se había ido, Evelyn hizo la primera llamada telefónica que lo cambiaría todo. Comunidad de Vida Asistida Greenwood, respondió una voz alegre. Soy Sara. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría programar una visita, dijo Evelyn, sorprendida por lo firme que sonaba su voz. Estoy considerando mudarme y me gustaría ver qué opciones podría haber. Por supuesto. ¿Está buscando vida independiente? ¿Vivienda asistida? ¿O solo información para el futuro? Vida independiente, respondió Evelyn con firmeza. Tengo 74 años y buena salud. Solo necesito un lugar donde pueda vivir con dignidad. Las palabras sonaron extrañas en su boca. Dignidad. ¿Cuándo había empezado a pensar en la dignidad como algo que necesitaba pedir en lugar de algo que poseía inherentemente? Sara le programó una visita para esa tarde, y Evelyn colgó el teléfono sintiéndose a la vez aterrorizada y emocionada. Durante 5 años, había estado viviendo de acuerdo con los horarios de otras personas, las necesidades de otras personas, las definiciones de otras personas sobre cómo debía ser su vida. Hoy, estaba eligiendo por sí misma. Después de que Lauren se fuera a trabajar sin apenas un adiós, Evelyn llamó a su vieja amiga Ruth Ann Caldwell, la única persona que la había conocido antes de que se convirtiera en abuela, antes de que se convirtiera en viuda, antes de que se convirtiera en una carga. Ruth Ann, soy Evelyn Whittaker. Evelyn, Dios mío, ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo es la vida con Lauren y la familia? La pregunta quedó en el aire, y por primera vez en 5 años, Evelyn decidió responder honestamente. Ha sido difícil, Ruth Ann. Más difícil de lo que jamás admití, ni siquiera para mí misma. Hubo una pausa. Luego la voz de Ruth Ann, más suave ahora. Dime, cariño. Dime qué ha estado pasando realmente. Y así lo hizo Evelyn. Le contó a su amiga más antigua sobre la conversación escuchada, sobre ser llamada una carga, sobre sentirse invisible en una casa donde pagaba renta para ser tolerada. Le contó sobre los cumpleaños olvidados, los comentarios despectivos y la lenta erosión de su autoestima. «Oh, Evelyn», dijo Ruth Ann cuando terminó la historia, «¿por qué no me llamaste antes? ¿Por qué no me dijiste lo mal que se habían puesto las cosas? Porque me avergonzaba», admitió Evelyn. «Me avergonzaba haber criado a una hija que podía tratarme así. Me avergonzaba haber renunciado a mi independencia por personas que no me querían. Me avergonzaba haber estado tan ciega a lo que realmente estaba sucediendo. Escúchame, Evelyn Grace Whittaker», dijo Ruth Ann, con la voz que portaba la autoridad de 50 años de amistad. «No tienes nada de qué avergonzarte. Nada. Amaste con todo tu corazón, y si otras personas no pueden apreciar eso, es su pérdida, no tu fracaso». Ruth Ann vivía a unos 48 kilómetros de distancia, en el pequeño pueblo de Valle de Bravo, en un pequeño rancho que había heredado de su difunto esposo. Había sido la amiga más cercana de Evelyn desde la infancia, el tipo de amiga que recordaba quién eras antes de que la vida te enseñara a ser más pequeña. «¿Por qué no vienes a quedarte conmigo por un tiempo?», ofreció Ruth Ann, «solo hasta que decidas qué quieres hacer a continuación. Tengo mucho espacio, y el señor sabe que podría usar la compañía. Esta vieja casa se pone solitaria solo con las gallinas y yo». La oferta se mantuvo en el aire como un salvavidas lanzado a una mujer que se ahoga. Un lugar a donde ir que no fuera una comunidad para la tercera edad o un refugio para personas sin hogar. Un lugar donde alguien realmente quería su compañía en lugar de simplemente tolerar su presencia. «¿Estás segura?», preguntó Evelyn. «No quiero ser una carga». «Detente ahí mismo», interrumpió Ruth Ann. «No eres una carga. Eres una bendición que algunas personas son demasiado tontas para reconocer. Y si usas esa palabra sobre ti misma una vez más, iré allí
y te lavaré la boca con jabón como si tuviéramos 12 años otra vez. Por primera vez en meses, Evelyn se rió. Realmente se rió, con alegría en lugar de cortesía. Esa tarde, visitó la comunidad de vida asistida Greenwood, una instalación bien mantenida con alegres áreas comunes y pequeños apartamentos diseñados para personas mayores independientes. Sarah, la coordinadora, fue amable y paciente, mostrándole a Evelyn todo, desde el comedor hasta la capilla y la biblioteca, donde los residentes podían dedicarse a pasatiempos y educación continua. Tenemos una comunidad maravillosa aquí, explicó Sarah mientras caminaban por el patio del jardín. Clubes de lectura, círculos de tejido, grupos de estudio bíblico, clases de ejercicios. Muchos de nuestros residentes dicen que desearían haberse mudado aquí antes, porque han encontrado amistades y actividades para las que nunca tuvieron tiempo cuando administraban sus propios hogares. El apartamento que le mostraron era pequeño pero brillante, con una cocina, una sala de estar y un dormitorio con vista a los jardines. Estaba limpio y era seguro, y estaba diseñado para alguien exactamente como ella, una persona mayor cuya familia había decidido que necesitaba ser administrada. ¿Cuáles diría que son los mayores desafíos que enfrentan los nuevos residentes?, preguntó Evelyn al concluir la visita. Sarah consideró la pregunta con cuidado. Honestamente, aprender a vivir para sí mismos nuevamente en lugar de vivir para sus familias. Muchos de nuestros residentes vienen aquí después de años de definirse a sí mismos a través de sus roles como cuidadores, padres o sustentadores. Lleva tiempo redescubrir quiénes son como individuos. La observación golpeó incómodamente cerca de casa. ¿Cuándo había hecho Evelyn algo puramente porque quería hacerlo, en lugar de porque alguien más lo necesitaba? Esa noche, se sentó en su habitación e hizo una lista de los pasos prácticos necesarios para reclamar su vida. Llamar al abogado para actualizar su testamento. Investigar sus opciones financieras. Decidir qué posesiones realmente le importaban y qué solo habían estado acumulando polvo. Lo más importante, necesitaba tener una conversación final con Lauren, no como una suplicante pidiendo aceptación, sino como una mujer que reclamaba su derecho a ser tratada con la decencia humana básica. Sacó su teléfono y compuso un mensaje de texto. Necesito hablar contigo en privado esta noche después de que los niños se acuesten. Es importante. La respuesta de Lauren llegó rápidamente. ¿No puede esperar? Tengo expedientes de pacientes para revisar. Durante 5 años, Evelyn se habría disculpado y esperado. Esta noche, respondió. No, no puede esperar. Esta conversación sucederá esta noche, de una forma u otra. La audacia de sus propias palabras la sorprendió, pero no las borró. Envió el mensaje y sintió que algo cambiaba en su pecho. Una liberación de cadenas que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba puestas. Cuando Lauren llamó a la puerta de su habitación esa noche, su expresión era cautelosa, defensiva. ¿De qué querías hablar? Evelyn señaló la silla junto a su cómoda. Por favor, siéntate. Prefiero estar de pie. Entonces ponte de pie. Pero escucha. Evelyn respiró, lo que sintió como la primera respiración real que había tomado en años. He encontrado un lugar para vivir. Me mudo la semana que viene. El alivio de Lauren fue inmediato y visible. Oh, bueno, eso es probablemente lo mejor. ¿A dónde vas? ¿A uno de esos lugares para la tercera edad? Me voy a quedar con Ruth Ann Caldwell por un tiempo, y luego ya veremos. Evelyn mantuvo la voz firme y tranquila. Pero antes de irme, necesito decir algunas cosas, y necesito que las escuches. Lauren se cruzó de brazos, pero permaneció en silencio. Te perdono, dijo Evelyn simplemente. Te perdono por llamarme una carga. Te perdono por tratarme como una inquilina en tu casa en lugar de tu madre. Te perdono por de hacerme sentir invisible, no deseada y avergonzada de amar demasiado. Mamá, no he terminado. La autoridad en la voz de Evelyn detuvo la interrupción de Lauren. Te perdono, pero no te daré la razón nunca más. No seguiré aceptando un trato que disminuye mi valor como ser humano. No seguiré mendigando migajas de afecto de personas que deberían amarme incondicionalmente. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Evelyn, pero su voz permaneció firme. Te amo, Lauren.
Te amo lo suficiente como para dejar de permitirte que me trates mal, porque eso no es amor, es miedo, y he terminado de tener miedo de perder a las personas que ya han decidido que soy prescindible. Lauren se quedó paralizada, con su rostro mostrando un ciclo de emociones, ira, culpa, confusión y algo que podría haber sido reconocimiento. He retirado tu nombre de mi testamento y de mis pólizas de seguro, continuó Evelyn, no por despecho, sino porque finalmente entiendo que bendecir a alguien que ve tu amor como una carga, en realidad no es una bendición en absoluto. No puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. He establecido fondos universitarios para Jacob y Madison a los que podrán acceder cuando cumplan 25 años. Pero tú y Travis no recibirán nada de mí, porque me he dado cuenta de que dar regalos a personas que no los aprecian no es generosidad, es dar la razón. El rostro de Lauren se sonrojó. ¿Entonces esto es todo por el dinero? ¿Nos estás castigando financieramente porque herimos tus sentimientos? Esto es por la dignidad, respondió Evelyn con calma. Esto es por negarme a pagar a la gente para que tolere mi existencia. Esto es por finalmente entender que el amor no debería costar todo lo que soy. Se puso de pie y caminó hacia su armario, sacando la pequeña maleta que había usado para los retiros de la iglesia cuando todavía tenía una comunidad eclesiástica que aceptaba su participación. Me iré el domingo por la mañana, dijo. Ruth Ann viene a recogerme después del desayuno. Mientras Lauren se paraba en la puerta, aparentemente luchando por encontrar palabras, Evelyn sintió algo que no había experimentado en 5 años. Paz. La profunda y perdurable paz que proviene de finalmente decir la verdad y aceptar las consecuencias. Espero que algún día entiendas, dijo Evelyn suavemente. Espero que algún día te des cuenta de que el amor de una madre nunca es una carga, incluso cuando es inconveniente. Y espero que algún día te perdones por olvidar eso. Lauren se fue sin decir otra palabra, y Evelyn continuó empacando. Cada artículo doblado representaba otro paso hacia la mujer que solía ser, la mujer que estaba decidida a volver a ser. La mañana del domingo llegó con la clase de sol nítido de noviembre, que hace que las ramas desnudas de los árboles parezcan ventanas de catedral contra un cielo azul brillante. Evelyn se despertó naturalmente a las 5:30, como lo había hecho todas las mañanas durante 74 años, pero hoy se sentía diferente. Hoy se sentía como la primera mañana de una vida que estaba eligiendo, en lugar de simplemente soportar. Se vistió cuidadosamente con su mejor vestido color borgoña, el que había usado para el funeral de Samuel hace 4 años. Parecía apropiado. Estaba de duelo por el final de una vida mientras celebraba el comienzo de otra. Empacó sus pertenencias restantes en 2 maletas y una caja de cartón, sorprendida por la poca espacio que se requería para guardar todo lo que realmente le importaba. La Biblia familiar que había pertenecido a su abuela, el edredón que su madre había hecho para su boda, los álbumes de fotos que Lauren había descartado como historia antigua, el pequeño joyero que contenía su anillo de bodas y las pocas piezas que Samuel le había dado a lo largo de los años. Todo lo demás, la ropa que había comprado para adaptarse a su estilo de vida, los artículos decorativos que había acumulado tratando de hacer que su rincón de la casa se sintiera como un hogar, lo dejó atrás. Ruth Ann debía llegar a las 9 en punto, pero a las 8:15, mientras Evelyn se hacía su última taza de café en la cocina de Lauren, escuchó pasos en las escaleras. Toda la familia apareció, vestida y inusualmente silenciosa, reuniéndose alrededor de la mesa del desayuno como acusados esperando un veredicto. «Te vas de verdad», dijo Madison, con su voz de 12 años pequeña y confusa. «Sí, cariño, lo hago». Evelyn se arrodilló junto a la silla de su nieta, tomando las manos de la niña en las suyas curtidas. «Pero no porque no te ame. Me voy porque a veces amar a alguien significa mostrarles cómo son las relaciones saludables». «¿Pero a dónde vas a ir?», preguntó Jacob, con su lógica de 10 años luchando por entender por qué las abuelas necesitaban tener otro lugar donde vivir. «Me voy a quedar con mi amiga Ruth Ann por un tiempo», explicó Evelyn suavemente. «Ella tiene un rancho con gallinas y un gran jardín, y vamos a recordar cómo se siente elegir la alegría todos los días».
Travis se aclaró la garganta incómodo. Evelyn, tal vez deberíamos hablar más sobre esto. Tal vez podamos resolver algo. No. La palabra salió con más firmeza de lo que Evelyn había pretendido, sorprendiendo a todos, incluso a ella misma. Hemos hablado bastante. Durante 5 años he estado hablando, esperando, ajustándome y disculpándome. Ahora es el momento de actuar. Se puso de pie y se enfrentó a Lauren, que había permanecido en silencio durante este intercambio, con una expresión ilegible. Quiero que escuches con mucha atención lo que estoy a punto de decir, porque es posible que nunca tenga el valor de decirlo de nuevo. Las defensas de Lauren ya se estaban levantando, sus hombros tensándose para otra confrontación, pero la voz de Evelyn permaneció tranquila, casi suave. Te perdono por llamarme una carga, pero no pretenderé que no sucedió. Te perdono por tratar mi amor como un inconveniente, pero no seguiré ofreciéndoselo a personas que no quieren recibirlo. Te perdono por hacerme sentir invisible en mi propia familia, pero no seguiré viviendo de esa manera. Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para las palabras que necesitaban ser dichas. Y lo más importante, me perdono a mí misma por permitirte que me trates de esa manera. Me perdono a mí misma por creer que el amor significaba aceptar la crueldad en silencio. Me perdono a mí misma por pensar que ser una buena madre significaba desaparecer para que mi hija pudiera sentirse más cómoda. Madison comenzó a llorar suavemente, las emociones en la habitación demasiado complejas para que su joven corazón las procesara. Jacob se acercó a su abuela, con el rostro serio por el peso de los problemas de los adultos que estaba presenciando, pero que aún no podía entender. ¿Todavía te veremos?, preguntó en voz baja. El corazón de Evelyn se rompió un poco más. Eso depende de tus padres, cariño. Eso espero. Rezo para que sí. Pero solo sucederá si deciden que quieren una relación conmigo basada en el respeto, en lugar de la conveniencia. Finalmente, Lauren habló, con la voz tensa por la emoción que claramente estaba luchando por controlar. Estás haciendo esto sobre el respeto. ¿Pero qué hay de tu responsabilidad hacia esta familia? ¿Qué pasa con el hecho de que te hemos apoyado durante 5 años? La acusación flotaba en el aire como humo de un incendio doméstico, y Evelyn sintió el impulso familiar de disculparse, de minimizar su propio valor, de aceptar la culpa por circunstancias fuera de su control. Pero algo había cambiado en ella de la noche a la mañana, algún cambio fundamental que hacía imposible la retirada. Te he pagado $300 de renta al mes durante 5 años, dijo en voz baja. Esos son 18,000 pesos. He contribuido a las facturas de la compra, a los pagos de servicios públicos, a las reparaciones del hogar y a los gastos de los niños. He proporcionado cuidado de niños, limpieza y preparación de comidas gratis. Si quieres hablar de apoyo financiero, seamos honestos sobre quién ha estado apoyando a quién. Travis tuvo la decencia de parecer incómodo, pero el rostro de Lauren se sonrojó de ira. El dinero no lo es todo, mamá. Te dimos un hogar cuando no tenías a dónde ir. Me diste una habitación a cambio de servicios prestados, corrigió Evelyn suavemente. Hay una diferencia entre ofrecerle un hogar a alguien y llevar un acuerdo comercial disfrazado de amor familiar. El timbre de la puerta sonó, salvándolos a todos de la creciente tensión. Por la ventana, Evelyn podía ver la vieja camioneta azul de Ruth Ann en la entrada, y su corazón se llenó de algo que se sentía notablemente como esperanza. «Ese es mi aventón», anunció, tomando su bolso y la pequeña caja que contenía sus posesiones más preciadas. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, sucedió algo inesperado. Jacob dio un paso adelante y la abrazó por la cintura con un abrazo feroz. «Te amo, abuela», susurró en su vestido. «Lamento que te hayan tratado mal». Evelyn se arrodilló y le devolvió el abrazo, respirando el aroma de su cabello y memorizando la sensación de sus pequeños brazos alrededor de su cuello. «Yo también te amo, muchacho. Más de lo que jamás sabrás. Y nada de esto es tu culpa, ¿entiendes? A veces, los adultos toman decisiones que duelen, pero nunca es culpa de los niños». Madison se unió al abrazo, con las lágrimas cayendo libremente ahora. «Yo también te amo, abuela. No quiero que te vayas». «Los amo mucho a ambos», susurró Evelyn, abrazando a sus nietos y tratando de grabar este momento en su memoria.
Y ese amor no desaparece solo porque estoy viviendo en otro lugar. El amor no tiene límite de distancia. Cuando finalmente se puso de pie y se enfrentó a Lauren y Travis, vio algo en los ojos de su hija que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez era solo alivio disfrazado de tristeza. Era imposible saberlo. «Espero que encuentres lo que buscas», dijo Lauren con rigidez. «Lo he encontrado», respondió Evelyn. «Busco la dignidad y la he encontrado. Busco la paz y la estoy eligiendo. Busco una vida donde el amor no cueste todo lo que soy, y la estoy construyendo». Recogió sus maletas y caminó hacia la puerta, sintiendo que cada paso era más ligero que el anterior. Detrás de ella, podía oír a Madison llorando y a Jacob haciendo preguntas que sus padres probablemente no podían responder. Ruth Ann estaba esperando en el porche delantero, con su rostro curtido arrugado por la preocupación y la compasión. A los 72 años, todavía se movía con la vitalidad de alguien que había pasado su vida trabajando con sus manos y encontrando alegría en las cosas simples. Su cabello plateado estaba recogido en un moño práctico y vestía el tipo de ropa cómoda que sugería función sobre moda. «¿Estás lista para esto, cariño?», preguntó Ruth Ann, tomando una de las maletas sin que se lo pidieran. «He estado lista durante 5 años», respondió Evelyn. Simplemente no lo sabía todavía. Mientras cargaban sus pertenencias en la camioneta, Evelyn se volvió para mirar la casa que había sido su hogar, pero nunca su santuario. Lauren estaba en la puerta con los niños, con una expresión ilegible. Travis ya se dirigía adentro, aparentemente considerando que el drama había concluido. Pero fue Jacob quien conmovió a Evelyn hasta las lágrimas. El niño de 10 años se apartó de su madre y corrió por las escaleras delanteras, gritando mientras Ruth Ann arrancaba el motor de la camioneta. «¡Abuela! ¡Espera!». Evelyn bajó la ventanilla cuando se acercó, con el rostro enrojecido por la urgencia de lo que necesitaba decir. «Los escuché hablar», dijo en voz baja, mirando hacia atrás a sus padres para asegurarse de que no pudieran oírlo. «Escuché a papá decir cosas malas sobre ti. Pero quiero que sepas, creo que eres la mejor persona de toda nuestra familia, y cuando sea grande, quiero ser como tú». Las palabras golpearon a Evelyn como una bendición del cielo, una validación de que su amor no había sido en vano, que su ejemplo había plantado semillas en tierra fértil. «Sé exactamente como tú mismo, muchacho», le dijo a través de la ventanilla. «Pero recuerda lo que viste aquí. Recuerda que las personas merecen ser tratadas con amabilidad, especialmente las personas que más te aman». Cuando la camioneta de Ruth Ann se alejó de la acera, Evelyn vio que su antigua vida se hacía más pequeña en el espejo lateral hasta que desapareció por completo. Por primera vez en 5 años, no miraba atrás con arrepentimiento ni hacia adelante con ansiedad. Simplemente estaba presente en el momento, rodeada por el silencio pacífico de una mujer que finalmente se había elegido a sí misma. «¿Cómo te sientes?», preguntó Ruth Ann mientras tomaban la autopista que los llevaría a Valle de Bravo. Evelyn consideró la pregunta cuidadosamente, sorprendida por la complejidad de sus emociones. Triste, ciertamente. Aliviada, absolutamente. Pero debajo de esos sentimientos superficiales había algo más profundo. Algo que se sentía como los primeros brotes verdes de la primavera empujando a través del suelo invernal. «Libre», dijo finalmente. «Por primera vez en años, me siento libre». Ruth Ann se acercó y le palmeó la mano. «La libertad es algo bueno, cariño. Se necesita valor para reclamarla. Pero una vez que lo haces, recuerdas para quién estabas destinada a ser todo el tiempo». A medida que los paisajes familiares de Guadalajara daban paso a la ondulante tierra de cultivo y al cielo abierto, Evelyn Grace Whittaker cerró los ojos y susurró una oración de gratitud. No por el final que dejaba atrás, sino por el comienzo que se extendía por delante, como un camino abierto que conducía a posibilidades que finalmente era lo suficientemente valiente como para explorar. El rancho de Ruth Ann se encontraba al final de un camino de grava, bordeado de antiguos mezquites, sus ramas desnudas de noviembre, creando un techo de catedral contra el pálido cielo. La casa en sí era un testimonio de belleza práctica.
revestimiento de tablillas blancas desgastado hasta un gris suave, un porche envolvente con mecedoras colocadas para captar la luz de la mañana y la tarde, y jardineras que prometían espectaculares floraciones en primavera. «Bienvenida a casa, cariño», dijo Ruth Ann mientras estacionaba la camioneta en el porche delantero. Hogar. La palabra resonó en el pecho de Evelyn como una campana que sonaba por primera vez en años. No una habitación alquilada por conveniencia, no un espacio tolerado por beneficio financiero, sino un hogar real donde alguien quería su presencia en lugar de simplemente soportarla. El interior del rancho envolvió a Evelyn como un cálido abrazo. Pisos de madera desgastados y lisos por décadas de vida, edredones sobre muebles que mostraban la cómoda y desaliñada apariencia de piezas elegidas por comodidad en lugar de impresión, y ventanas que enmarcaban vistas de pastos ondulantes donde unas cuantas gallinas picoteaban contentas en la tierra. «Esta es tu habitación», anunció Ruth Ann, abriendo la puerta a un espacio soleado en la parte trasera de la casa. «Tiene su propio baño, y la ventana da al jardín. En primavera, te despertarás con la vista más hermosa de narcisos e iris que hayas visto». La habitación era sencilla, pero acogedora. Una cama doble, cubierta con un edredón cosido a mano, una cómoda con un espejo que reflejaba la luz de la mañana y una cómoda silla de lectura colocada cerca de la ventana. En la mesita de noche había un pequeño jarrón con vegetación fresca del jardín de Ruth Ann y una nota doblada que decía: «Para nuevos comienzos y segundas oportunidades». Esa primera noche, Evelyn durmió más profundamente que en 5 años. No hubo sonidos de discusiones familiares filtrándose por paredes delgadas, ni ansiedad sobre si su presencia era bienvenida, ni una cuidadosa supervisión de su propia respiración para evitar molestar a las personas que la veían como un inconveniente. Solo el silencio pacífico de una noche de campo y el conocimiento de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Se despertó con el sonido de los gallos cantando y la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que daban al este, hacia nuevos comienzos. En la cocina, Ruth Ann ya estaba preparando café, tarareando un viejo himno mientras trabajaba. «¿Dormiste bien?», preguntó Ruth Ann, sirviendo 2 tazas de café en tazas desparejadas, que de alguna manera hacían que el gesto se sintiera más acogedor de lo que la fina porcelana jamás podría haber hecho. «Como un bebé», respondió Evelyn, y se dio cuenta de que lo decía completamente en serio. Durante el desayuno, Ruth Ann resumió su rutina diaria: café por la mañana en el porche, visitas por la tarde con las gallinas, tiempo de lectura por la noche junto a la chimenea. Placeres sencillos que le recordaron a Evelyn una vida que casi había olvidado, cuando los días se medían por la alegría en lugar del conflicto. «No hay un horario que debas seguir», le aseguró Ruth Ann. «No hay expectativas, excepto ser tú misma y dejarte sanar. Has estado cargando con el equipaje emocional de otras personas durante demasiado tiempo. Es hora de dejarlo y recordar quién es Evelyn Whittaker cuando no está tratando de complacer a todos los demás». La primera semana pasó en un torbellino de redescubrimiento. Evelyn ayudó con las pequeñas tareas en el rancho: alimentar a las gallinas, cuidar el jardín de hierbas de interior de Ruth Ann, preparar comidas sencillas que comían mientras discutían todo, desde viejos recuerdos hasta eventos actuales. Pero lo más importante es que hizo algo que no había hecho en años: descansó. No el colapso agotado de alguien que había estado funcionando con el tanque vacío, sino el descanso intencional de alguien que finalmente se estaba permitiendo existir sin justificar su presencia en cada momento de cada día. En su segundo domingo en el rancho, Ruth Ann la invitó a asistir a la pequeña iglesia de la comunidad al final de su camino. «No es nada elegante», advirtió. «Unas 30 personas en un buen domingo, música de piano en lugar de un órgano, y sermones que tienden a la aplicación práctica en lugar de la teoría teológica». Evelyn dudó. Sus experiencias con la familia de Lauren la habían hecho desconfiar de la comunidad religiosa, temer que incluso en la casa de Dios pudiera ser juzgada como inadecuada o gravosa. «¿Qué pasa si hacen demasiadas preguntas sobre mi situación?», se preocupó. «Entonces les dices exactamente lo que quieras compartir, ni más ni menos», respondió Ruth Ann con firmeza.
Y si alguien te hace sentir mal recibida, nos iremos inmediatamente y buscaremos una iglesia diferente. Pero cariño, necesitas estar rodeada de personas que entiendan que la fe se supone que te levante, no que te hunda. La pequeña iglesia blanca era exactamente como Ruth Ann la había descrito. Sencilla, acogedora, llena de gente que parecía realmente contenta de ver caras familiares y nuevas. El pastor Williams era un hombre de unos 60 años con ojos amables y el tipo de autoridad suave que proviene de años de pastorear almas a través de las dificultades de la vida. Cuando preguntó si había algún visitante que quisiera presentarse, Evelyn se encontró de pie antes de haber decidido conscientemente hacerlo. «Soy Evelyn Whittaker», dijo, con la voz más fuerte de lo que esperaba. «Me estoy quedando con Ruth Ann mientras descubro qué quiere Dios que haga a continuación». La respuesta de la congregación fue inmediata y cálida. Sonrisas, asentimientos y varios amén que la hicieron sentir bienvenida en lugar de escudriñada. Después del servicio, la gente se acercó no con curiosidad sobre sus circunstancias, sino con simples ofrecimientos de amistad y comunidad. «Tenemos un estudio bíblico los miércoles por la noche», mencionó la señora Harrison, una mujer de la edad de Evelyn con cabello plateado y líneas de risa que hablaban de una vida bien vivida. Nada demasiado formal. Solo gente que se reúne para discutir las escrituras y orar unos por otros. Serías bienvenida a unirte a nosotros en cualquier momento. Por primera vez en años, Evelyn sintió la inquietud del hambre espiritual que no tenía nada que ver con la obligación o las expectativas familiares. Esta era la fe como la recordaba de su infancia. Una comunidad de creyentes que se apoyaban mutuamente a través de los desafíos de la vida, encontrando fuerza en la oración compartida y el aliento mutuo. «Me gustaría mucho», respondió, y lo decía en serio. El avance se produjo durante su tercera semana en el rancho, mientras ayudaba a Ruth Ann a ordenar fotos viejas para un proyecto de álbum de recortes. Entre las fotos de reuniones familiares y la vida en el rancho, Evelyn encontró una fotografía de ella y Ruth Ann, a los 16 años, de pie frente a su preparatoria el día de la graduación. En la foto, la joven Evelyn se reía de algo fuera del alcance de la cámara, con el rostro radiante de alegría y posibilidades. Su postura era segura, su sonrisa genuina. Todo su ser irradiaba el tipo de seguridad en sí misma que proviene de saber que eres exactamente lo que se supone que debes ser. «Mírala», susurró Evelyn, tocando la fotografía con dedos temblorosos. «Mira lo feliz que era. Míralo viva». Ruth Ann dejó su taza de café y estudió el rostro de su amiga. «Ella todavía está ahí, ya sabes. Esa chica que creía en sí misma, que conocía su propio valor, que no tenía miedo de ocupar espacio en el mundo. Simplemente se enterró bajo años de tratar de ser lo que otras personas necesitaban, en lugar de lo que Dios la creó para ser». Esa noche, Evelyn se arrodilló junto a su cama y oró con más honestidad de la que había logrado en años. No las oraciones cuidadosas de alguien que intenta evitar el desagrado divino, sino las oraciones crudas y desesperadas de alguien que finalmente había decidido confiar a Dios la verdad completa de su corazón. «Señor», susurró en la oscuridad, «me he perdido en algún lugar del camino. He estado tan ocupada tratando de amar a las personas que no querían mi amor, que olvidé cómo amarme a mí misma de la forma en que tú me amas. Ayúdame a encontrar el camino de regreso a la mujer que me creaste. Ayúdame a recordar que tu amor no requiere que yo desaparezca». La respuesta llegó no en truenos ni relámpagos, sino en la suave certeza que se instaló en su pecho como la luz de la mañana después de una larga noche. Era amada, era valorada, era digna de respeto y amabilidad, y de todas las cosas buenas que había pasado años dando a los demás mientras se las negaba a sí misma. A la mañana siguiente, se despertó con un propósito por primera vez en años. Llamó al abogado que Ruth Ann le había recomendado y programó una cita para discutir su situación financiera y sus opciones legales. Se puso en contacto con su antigua iglesia en Guadalajara y organizó la transferencia de su membresía a la pequeña iglesia de la comunidad donde había sido tan cálidamente recibida.
Lo más importante es que comenzó el proceso de perdonarse verdaderamente a sí misma, no solo por permitir que otros la maltrataran, sino por creer que merecía tal trato en primer lugar. Quiero hacer algo que nunca he hecho antes, anunció a Ruth Ann durante el desayuno. ¿Qué es eso, cariño? Quiero hacer un viaje a algún lugar al que siempre he querido ir, pero nunca he tenido la oportunidad. Quiero ver algo hermoso solo porque quiero verlo, no porque sirva al propósito de nadie más. El rostro de Ruth Ann se iluminó con una sonrisa de alegría. ¿A dónde quieres ir? Evelyn había estado pensando en esto toda la mañana, recordando sueños de la infancia que habían sido dejados de lado por preocupaciones más prácticas. Las montañas de la Sierra Madre Oriental. He visto fotos toda mi vida, pero nunca he estado allí. Quiero ver la creación de Dios en toda su gloria y recordar lo que se siente al ser maravillada por la belleza. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer, declaró Ruth Ann. Viaje por carretera a las montañas de la Sierra Madre. Solo dos viejas persiguiendo la belleza y la libertad. ¿Cuándo nos vamos? La alegría espontánea en la voz de Ruth Ann le recordó a Evelyn algo crucial que había olvidado. La vida estaba destinada a ser vivida, no solo soportada. La felicidad no era egoísta si no venía a expensas de otra persona. La alegría era en realidad una forma de adoración, una forma de honrar al Dios que había creado un mundo lleno de maravillas para ser apreciadas y exploradas. La semana que viene, dijo Evelyn, sorprendiéndose a sí misma con su decisión. Nos vamos la semana que viene y nos quedamos el tiempo que queramos. Esa tarde, llamó a Jacob y Madison, el primer contacto que había tenido con sus nietos desde que dejó Guadalajara 3 semanas antes. Lauren contestó el teléfono con obvia reticencia. «¿Mamá? ¿Qué quieres?» «Quiero hablar con mis nietos», respondió Evelyn con calma, «para que sepan que estoy bien y que los amo». Hubo una larga pausa. Luego la voz de Lauren, ligeramente menos hostil. «Espera un momento». Cuando Jacob se puso al teléfono, su entusiasmo fue inmediato y genuino. «Abuela, ¿estás bien? ¿Estás triste? ¿Te gusta vivir en el rancho?» «Estoy más que bien, cariño», le dijo Evelyn, dándose cuenta mientras hablaba de que era completamente cierto. «Soy feliz. Realmente, verdaderamente feliz. Y quería que supieras que irme no tuvo nada que ver contigo y Madison. Me fui porque necesitaba recordar quién soy cuando no estoy tratando de hacer que todos los demás se sientan cómodos». «Te extraño», dijo Jacob en voz baja, «y lamento que mamá y papá fueran malos contigo». «Yo también te extraño, muchacho, pero quiero que recuerdes algo importante. No tienes que disculparte por las decisiones de otras personas. Y no tienes que arreglar los problemas de los adultos que no son tu responsabilidad resolver». Cuando Madison se puso al teléfono, estaba llorando antes de hablar. «Abuela, lamento no haberte prestado más atención. Lamento estar siempre en mi teléfono durante la cena». «Oh, cariño». El corazón de Evelyn se entristeció por esta niña que estaba cargando con una culpa que no le correspondía. «No necesitas disculparte por tener 12 años. Te amo exactamente como eres, teléfono y todo. ¿Tú vendrás a visitarnos?», preguntó Madison con esperanza. «Cuando tus padres estén listos para tratarme con respeto y amabilidad, sí, los visitaré», respondió Evelyn con honestidad. «Pero no antes, porque los amo demasiado como para mostrarles que está bien aceptar un trato que te hace sentir mal contigo mismo». Después de colgar, Evelyn sintió la compleja mezcla de tristeza y fortaleza que proviene de establecer límites con las personas que amas. Dolía mantener la distancia de sus nietos, pero sabía que mostrarles cómo era el autorrespeto era, en última instancia, un regalo mayor que enseñarles que el amor significaba aceptar la crueldad en silencio. Esa noche, mientras ella y Ruth Ann estaban sentadas en el porche observando la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosas, Evelyn sintió algo que casi había olvidado que existía: la satisfacción. No la paz frenética que proviene de evitar el conflicto, sino la profunda satisfacción de una vida vivida en alineación con los propios valores. «Ruth Ann», dijo en voz baja, «quiero agradecerte por salvar mi vida. Cariño, te salvaste la vida a ti misma. Yo solo proporcioné el porche para sentarte mientras lo descubrías». Evelyn sonrió,
sintiendo la verdad de esas palabras asentarse en su pecho. Se había salvado la vida a sí misma, una decisión difícil a la vez. Había elegido la dignidad sobre la conveniencia, el respeto por sí misma sobre la aprobación familiar, la fe auténtica sobre la obligación religiosa, y por primera vez en años, estaba emocionada de ver lo que traería el mañana. «Gracias, Jesús», susurró en la creciente oscuridad. «Gracias por amarme lo suficiente como para ayudarme a encontrar el camino de regreso a mí misma. Gracias por mostrarme que tu amor no requiere que yo desaparezca. Amén». 6 meses después, Evelyn Grace Whittaker estaba de pie en el porche del rancho de Ruth Ann, observando cómo el sol de la mañana pintaba el jardín de primavera en tonos dorados y verdes. Los tulipanes habían florecido exactamente como se había prometido, creando una alfombra de alegría amarilla que parecía celebrar cada nuevo comienzo. Sus manos, ya no nerviosas y en constante movimiento para complacer a los demás, descansaban pacíficamente en la barandilla del porche, mientras respiraba el dulce aire de una primavera de Nuevo León. La mujer que había dejado la casa de Lauren en noviembre, rota, disculpándose, creyéndose una carga, había sido transformada por 6 meses de curación intencional y fe redescubierta. La Evelyn, que estaba aquí ahora, se movía con tranquila confianza, hablaba con suave autoridad y amaba con límites que protegían en lugar de agotar su espíritu. El sonido de la grava crujiendo bajo las llantas atrajo su atención hacia la entrada, donde un coche familiar se acercaba a la casa. El sedán plateado de Lauren parecía fuera de lugar entre la simpleza rural del rancho, tan elegante y ansioso como su dueña a menudo parecía. El corazón de Evelyn comenzó a latir más rápido, pero no con el viejo miedo a la confrontación. En cambio, sintió la tranquila disposición de alguien que había aprendido a amar sin perderse en el proceso. Lauren salió del auto sola, con el rostro cargado por meses de reflexión y quizás arrepentimiento. Se veía mayor de alguna manera, más frágil, como si la armadura de la justa indignación que había usado durante tanto tiempo finalmente se hubiera vuelto demasiado pesada para llevar. «Hola, mamá», dijo Lauren en voz baja, deteniéndose al pie de las escaleras del porche. «Hola, Lauren», respondió Evelyn, con la voz cálida pero medida. «¿Te ves cansada? ¿Te has estado cuidando?» La pregunta, formulada con genuina preocupación en lugar de crítica, pareció tomar a Lauren por sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas que aparentemente había estado conteniendo durante más tiempo de lo que estaba dispuesta a admitir. «Mamá, yo...» La voz de Lauren se quebró, y de repente estaba sollozando con la intensidad de alguien que había estado cargando un peso imposible. «Lo siento mucho. Lo siento. Lo siento mucho por todo lo que dije, por todo lo que hice, por todo lo que dejé de hacer». Evelyn permaneció en el porche, con el corazón dolido por el dolor de su hija, pero también aferrándose a los límites que las habían salvado a ambas. «Puedo ver que te estás sintiendo mal, cariño. ¿Qué te trae por aquí hoy?» Lauren se secó los ojos con el dorso de la mano, luchando por componerse lo suficiente como para hablar con claridad. «Todo se vino abajo, mamá. Todo. Y lo peor es que finalmente entiendo que todo fue culpa mía». Tomó una respiración temblorosa y continuó. «Después de que te fuiste, las cosas empeoraron entre Travis y yo. Empezamos a discutir por todo. El dinero, los niños, quién era responsable de hacer todo lo que tú habías estado haciendo, sin que nos diéramos cuenta. Madison comenzó a tener ataques de pánico por la escuela. Y Jacob le dijo a su maestra que su familia era mala con las personas que más amaban. El corazón de Evelyn se encogió por sus nietos, pero permaneció en silencio, permitiendo que Lauren continuara. La maestra pidió una reunión, y cuando nos sentamos a hablar sobre el comportamiento de Jacob, él le dijo frente a nosotros que te había sido porque te llamamos una carga. Dijo que aprendió de ti que las familias deben amarse incluso cuando es difícil, y que no podía entender por qué no podíamos amarte cuando era fácil. La voz de Lauren se quebró de nuevo. Un niño de 10 años tuvo que enseñar a sus padres sobre el amor, mamá. Un niño de 10 años. Ruth Ann apareció en la puerta mosquitera, evaluando la situación con la sabiduría de alguien que había vivido suficientes dramas familiares como para reconocer tanto la crisis como la oportunidad.
¿Quieres un poco de té helado, Lauren? Pareces que podrías usar algo fresco para beber. Sí, señora. Gracias. Ruth Ann desapareció de nuevo en la casa, dando a madre e hija espacio para navegar por esta difícil conversación mientras permanecía lo suficientemente cerca como para brindar apoyo si fuera necesario. «Hay más», continuó Lauren, subiendo lentamente los escalones del porche como si cada uno requiriera un tremendo esfuerzo. «Travis perdió su trabajo hace 3 semanas, recortes presupuestarios en el hospital, y sin tus contribuciones a los gastos del hogar, no podemos pagar la hipoteca. Vamos a perder la casa». La ironía no se les escapó a ninguna de las dos. La mujer a la que habían llamado una carga financiera había sido en realidad la fuerza estabilizadora que mantenía unida su vida económica. «Pero esa no es la razón por la que estoy aquí», dijo Lauren rápidamente, como si temiera que Evelyn pudiera pensar que esto era simplemente una solicitud de dinero. «Estoy aquí porque finalmente me di cuenta de lo que perdí cuando te alejé. Perdí a la madre que me enseñó a amar incondicionalmente. Perdí a la abuela que les estaba mostrando a mis hijos cómo poner a la familia primero. Perdí a la mujer que era el mejor ejemplo de fe y perdón que he conocido». Evelyn se sentó en una de las mecedoras del porche, haciendo un gesto para que Lauren tomara la silla a su lado. «Háblame de los niños. ¿Cómo están realmente?» «Te extrañan todos los días», admitió Lauren. «Madison sigue preguntando cuándo vas a volver a casa, y tengo que seguir explicándole que no vas a volver a casa porque hicimos que fuera imposible que te quedaras. Jacob te ha estado escribiendo cartas que nunca envía, páginas y páginas de historias sobre la escuela y el fútbol, y cosas que quiere contarle a su abuela». La revelación sobre las cartas de Jacob casi le rompió el corazón a Evelyn, pero se mantuvo firme en la verdad que la había sostenido durante estos meses de curación. «Amo a esos niños más que a mi propia vida, Lauren, pero no podía seguir mostrándoles que el amor significa aceptar un trato que disminuye tu valor como persona». «Lo sé», susurró Lauren. «Lo sé ahora, y sé que mis hijos me han estado viendo tratar a mi propia madre con falta de respeto y crueldad, y aprendiendo que está bien lastimar a las personas que más te aman». Ruth Ann regresó con vasos de té helado y un plato de galletas caseras, colocándolos en la pequeña mesa entre las mecedoras. «Estaré en la cocina si necesitas algo», dijo en voz baja, retirándose una vez más para darles privacidad. Lauren tomó un sorbo de té y pareció reunir coraje a partir del simple y nutritivo gesto. «Mamá, necesito decirte algo más, algo que debería haberte dicho hace años». Evelyn esperó, sintiendo que lo que viniera a continuación sería crucial para cualquier posibilidad de reconciliación. Cuando papá murió, no solo tenía miedo de criar a los niños sin él, estaba aterrorizada de haber heredado sus debilidades junto con sus fortalezas. Tenía miedo de ser débil como él a veces, de recurrir al alcohol cuando las cosas se pusieran difíciles, de dejar a mi familia de la forma en que él amenazó con dejarnos aquella vez cuando yo tenía 16 años. Esta era información nueva, y Evelyn se encontró reevaluando años de historia familiar a través de una lente diferente. «Cuando te pedí que vinieras a vivir con nosotros, una parte de mí realmente quería tu ayuda y apoyo», continuó Lauren. «Pero otra parte de mí también estaba aterrorizada de que vieras todos mis defectos como madre y me juzgaras de la forma en que yo creía que debiste haber juzgado a papá por sus problemas. Nunca juzgué a tu padre», dijo Evelyn con suavidad. «Lo amé a través de sus luchas porque eso es lo que hace el amor. Y nunca te juzgué, cariño. Te vi trabajar tan duro para ser una buena madre y esposa, y estaba orgullosa de ti, pero no pude ver eso», sollozó Lauren. «Todo lo que pude ver fueron las formas en que estaba quedando por debajo de la madre que tú habías sido para mí. Y en lugar de pedir ayuda o admitir mis miedos, decidí que tú eras el problema. Decidí que tu amor era demasiado exigente, demasiado desafiante para mi independencia». Evelyn se acercó y tomó la mano de su hija, sintiendo los callos que hablaban de años de duro trabajo y el temblor que hablaba de un profundo dolor emocional. «Te convertí en el enemigo en lugar de reconocerte como la bendición que eras», continuó Lauren. «Te hice responsable de mis propias inseguridades en lugar de lidiar con ellas honestamente. Y al hacerlo,
Destruí la relación más amorosa que mis hijos tenían en sus vidas. La admisión flotaba entre ellas como un puente que podría soportar el peso o podría colapsar bajo la presión de demasiada verdad dicha demasiado tarde. Lauren, dijo Evelyn con cuidado, te perdono. Te perdoné hace meses, no porque lo merecieras, sino porque llevar la ira estaba envenenando mi propio espíritu. Pero el perdón no restaura automáticamente la relación. La confianza tiene que ser reconstruida. El respeto tiene que ser demostrado, no solo prometido. Lo sé, dijo Lauren rápidamente. Sé que no puedo simplemente disculparme y esperar que todo vuelva a ser como antes. Sé que tengo que demostrar que he aprendido de mis errores. Pero mamá, por favor, dame la oportunidad de intentarlo. Evelyn miró el jardín de Ruth Ann, donde las flores de primavera florecían con belleza ordenada. A cada planta se le daba el espacio y el cuidado que necesitaba para prosperar. La metáfora no se le escapaba. ¿Qué es exactamente lo que estás pidiendo? Pido una oportunidad para demostrarte que puedo amarte de la forma en que mereces ser amada, dijo Lauren. Pido permiso para traer a los niños a visitarte aquí, para que puedan ver a su abuela en un lugar donde es apreciada y valorada. Pido perdón que conduzca a la restauración, no solo a la absolución. ¿Y qué hay de Travis? ¿Qué hay de las actitudes y comportamientos que llevaron a esta situación en primer lugar? El rostro de Lauren se sonrojó de vergüenza. Travis y yo estamos en consejería, tanto terapia de pareja como terapia individual. Ha tenido que enfrentar algunas verdades desagradables sobre cómo te trató. Y él también quiere pedirte perdón, pero le dije que su disculpa tendrá que esperar hasta después de la mía, porque esta era mi responsabilidad arreglarlo. Por primera vez desde la llegada de Lauren, Evelyn sonrió. Eso suena sabio. Se sentaron en silencio durante unos minutos, meciéndose suavemente mientras la brisa primaveral transportaba el aroma del nuevo crecimiento y las segundas oportunidades. Me gustaría ver a los niños, dijo Evelyn finalmente, pero no en tu casa y no bajo los viejos arreglos. Si quieren visitarme aquí, donde soy respetada y valorada, son bienvenidos. Si quieres reconstruir nuestra relación, tiene que suceder en términos que nos honren a ambas. Sí, dijo Lauren de inmediato. Sí, absolutamente. Lo que necesites. Lo que te haga sentir segura y valorada. Y, Lauren, necesito que entiendas algo importante. No soy la misma mujer que se fue de tu casa hace 6 meses. He redescubierto quién soy cuando no estoy tratando de complacer a todos los demás. He recordado lo que se siente al ser amada sin condiciones. No voy a volver a ser invisible ni a disculparme por ocupar espacio en el mundo. No quiero que lo seas, dijo Lauren con firmeza. Quiero conocer a esta mujer en la que te has convertido. Quiero aprender de ella. Quiero que mis hijos vean a su abuela como la mujer fuerte, segura y fiel que realmente es. Ruth Ann apareció de nuevo en la puerta, esta vez con una sonrisa de complicidad. Evelyn, cariño, ¿por qué no le muestras a Lauren el jardín? La primavera lo tiene todo floreciendo, y creo que un paseo les vendría bien a ambas. Mientras paseaban por las hileras de flores y verduras cuidadosamente atendidas, Evelyn se encontró compartiendo historias de su vida en el rancho, los estudios bíblicos semanales, las amistades que había formado en la iglesia, el viaje a las montañas de la Sierra Madre que había restaurado su sentido de asombro y aventura. «Te ves feliz», observó Lauren. «Realmente, genuinamente feliz». «Lo estoy», respondió Evelyn. «Por primera vez en años, estoy viviendo mi vida en lugar de solo sobrevivir a ella. Estoy tomando decisiones basadas en lo que me trae alegría y sirve a los propósitos de Dios, no en lo que hace que otras personas se sientan cómodas. Quiero eso para ti», dijo Lauren en voz baja. «Quiero eso para todos nosotros». Mientras completaban su recorrido por el jardín y regresaban al porche, Evelyn sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza para el futuro de su familia que no requería que sacrificara su propio bienestar. «Trae a los niños el próximo domingo después de la iglesia», dijo. «Ruth Ann hace el mejor pollo frito de 3 estados, y me encantaría mostrarle a Jacob el gallinero y enseñarle a Madison cómo hornear galletas desde cero».
El rostro de Lauren se iluminó con la primera alegría genuina que Evelyn había visto en ella en años. Estarán muy emocionados. Jacob ha estado hablando de animales de granja durante meses. Y Lauren, te amo. Nunca dejé de amarte, incluso cuando tuve que irme. Pero el amor se ve diferente ahora. Tiene límites que lo protegen y estándares que lo honran. ¿Puedes aceptar eso? Puedo, dijo Lauren, con lágrimas fluyendo libremente ahora, pero lágrimas de alivio en lugar de desesperación. Quiero aprender a amar así. Quiero enseñar a mis hijos a amar así. Mientras el coche de Lauren desaparecía por el camino de grava, Evelyn permaneció en el porche, con el corazón lleno de gratitud por las misteriosas formas en que Dios obró para sanar las relaciones rotas y restaurar los corazones dañados. Ruth Ann se unió a ella en el porche, instalándose en su propia mecedora con un suspiro satisfecho. ¿Cómo te sientes por todo eso? Esperanzada, respondió Evelyn. Cautelosamente esperanzada, pero genuinamente esperanzada. Esa muchacha tiene que crecer un poco, pero finalmente se ha encaminado en la dirección correcta, observó Ruth Ann. Y esos nietos tuyos van a estar tan emocionados de ver a su abuela viviendo su mejor vida. Esa noche, mientras Evelyn se arrodillaba junto a su cama para las oraciones de la noche, sus palabras estaban llenas de acción de gracias en lugar de súplica. Le agradeció a Dios por la fuerza para dejar una situación que estaba destruyendo su espíritu. Le agradeció por la amistad de Ruth Ann y el poder curativo de la aceptación incondicional. Le agradeció por el coraje de amar con límites y por la sabiduría de saber que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a permitir el comportamiento destructivo. Sobre todo, le agradeció la recordación de que su amor nunca requiere que desaparezcamos, que la fe no significa aceptar malos tratos, y que a veces la cruz que estamos llamados a llevar es el difícil trabajo de amarnos lo suficiente como para exigir respeto. Evelyn Grace Whittaker tenía 74 años, y por primera vez en años, estaba emocionada por el futuro. No porque sus circunstancias fueran perfectas, sino porque finalmente recordaba quién era, una amada hija del rey, digna de respeto, merecedora de bondad, y llamada a amarse a sí misma con la misma feroz devoción que siempre había ofrecido a los demás. Y eso, ella sabía, era el comienzo de cada cosa buena que seguiría. ¿Alguna vez has sentido que tu amor no era querido por las personas más cercanas a ti? ¿Has conocido a alguien que sacrificó todo por su familia solo para ser tratado como una carga? ¿Cómo te ayudó a ti o a ellos la fe a encontrar la fuerza para elegir la dignidad sobre la desesperación? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, deja un me gusta y suscríbete a este canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesita escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.